Con el rescate de los últimos turistas en el macizo Paine se cierra esta etapa de la tragedia que terminó lamentablemente con 5 turistas extranjeros fallecidos y cuestionamientos a CONAF. Ahora continúa la investigación en manos del Ministerio Público, mientras un equipo de Chilevisión Noticias fue en búsqueda de testigos clave en esta tragedia. Eran los últimos rescatados, los últimos 24 turistas en llegar hasta el hospital de Puerto Natales para chequear su estado de salud. Rostros también de una tragedia que se escribirá como una de las peores en la historia de montaña de Torres del Paine, porque 5 turistas perdieron la vida en ella. Con eso damos, como decía, cerrada la emergencia. Todas las personas que fueron atendidas ya están dadas de alta y ahora los pasos que viene, por cierto, es toda la tramitación respecto a la repatriación de los cuerpos, que también está avanzando en conversaciones. Una noticia que llegó a todos los rincones del mundo por lo conocido de la zona para el turismo aventura. Nuestro equipo tomó una ruta nuevamente camino a Torres del Paine. Esta vez la luz del sol predomina en el paisaje. Estamos acá en Puerto Natales y vamos a tomar la ruta ahora. Nos va a tomar aproximadamente 2 horas, tal vez un poquito más, para llegar allá, al Parque Nacional Torres del Paine. Una breve pausa en el camino. La ruta es larga. Aún sin llegar a la entrada del Parque Nacional Torres del Paine, ya se puede ver la maravilla natural que encanta a los viajeros. Se puede entender el por qué quieren conocer esta parte del país. Seguimos avanzando para llegar hasta la entrada de los senderos del parque. Ahí conocimos a Alan, un testigo clave de la emergencia. Estuve ahí el día que pasó lo que todos sabemos. Nosotros veníamos con mi novia desde el lago, desde el glaciar Los Perros, y ya los vientos eran de 60 kilómetros por hora, o sea, ya era un viento que te podía botar. Alan junto a su pareja subieron el circuito O, justo antes del grupo que quedó atrapado en el paso John Gardner. Llegando al campamento Los Perros, se enteran que algo no andaba bien. Lo que vimos era que había una persona perdida. Eso fue lo primero que supimos. ¿Eso dónde lo supieron? ¿En un refugio? En Los Perros, en el refugio de Los Perros. Estábamos quedándonos ahí en el refugio, llegamos y los mismos compañeros, o sea, entre nosotros estábamos como planeando el rescate. No era que había alguien planeando el rescate, o sea, era... No había CONAF, no había personal de la concesionaria, nada. No, nadie. O sea, lo mismo... Éramos los mismos nosotros, yo era de los pocos que hablaba español y nada, estábamos armando la camilla con los palos de trekking, o sea, ese es el nivel que te estoy hablando de precariedad. De precariedad, de organización del rescate de esta persona perdida. Y con esa camilla artesanal, otros turistas salieron a rescatarla. Alan, junto a su pareja, tomaron la decisión de regresar. Se encontró a la persona y la persona estaba viva y falleció en el trayecto. Luego... Claro, comienza a venir, nosotros ya veníamos de vuelta y nos topamos con el GOPE, con los militares, con la gente CONAF. Al otro día recién vimos personal especializado en rescate, o sea, entiendo. ¿Y la niña ya estaba fallecida? Sí. No había gente como especializada en el rescate. Camillas habían, pero estaban bloqueadas, estaban cerradas porque CONAF tenía la oficina cerrada. Y por eso se tuvo que armar la camilla esta de palos de trekking, como te digo, que es como impensado, o sea... Hoy Alan y su pareja están seguros, recién bajando de la montaña. Aún en su memoria está esa experiencia amarga. Un ticket de comida y hasta wifi gratis, según Alan, fue lo que le ofrecieron tras una experiencia que pudo quitarles la vida. Relatos que siguen complementando el puzzle para saber cuáles fueron los errores, el por qué nadie advirtió de las condiciones meteorológicas, el por qué 5 personas hoy ya no regresaron a sus hogares. Información y vamos a ir a esta tragedia en las Torres del Paine, donde hay una serie de interrogantes. ¿Por qué no había guardaparques el día de la tragedia? ¿Hubo negligencia en el manejo de la emergencia? Parte de las dudas que se buscan esclarecer por parte de la Fiscalía, y desde el sindicato de guardaparques han dicho que la responsabilidad de CONAF fue no cerrar todas las áreas protegidas de Chile por las elecciones presidenciales. Bueno, parte de esto lo ha reporteado Max Frick desde Torres del Paine, así que tomamos contacto contigo, Max. Buenas tardes. ¿Qué tal, Max? Hola, ¿cómo están, Pati y Robert? Muy buenas tardes. Sí, hay una serie de incógnitas que va a tener que dilucidar esta investigación
que dirige el Ministerio Público acá en la región de Magallanes y la Antártica chilena, pero que está ejecutando en terreno la Policía de Investigaciones a través de un equipo multidisciplinario liderado por la Brigada de Homicidios. Hasta el momento, lo que decía el fiscal regional, se podrían dar varias hipótesis, ellos no descartan ninguna, pero podría haber un incumplimiento de deberes o de funciones, podría haber homicidio por omisión. Lo cierto es que aparentemente los sobrevivientes de esta tragedia, puntualmente un cineasta británico que sobrevivió a esta tragedia logrando llegar hasta un refugio, dio un poco los detalles de qué fue lo que pasó ese día cuando él llegó con una de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Estamos hablando de este ciudadano británico, Chris Aldrich, que llegó con Victoria, una de las personas que fallecieron, Victoria Bond, de 40 años, y los pilló esta suerte de tormenta blanca arriba. Él dice que hay una pésima organización, que nadie les informó lo que pasaba, que en el ingreso al parque no habían guardaparques que les pudieran ilustrar, por ejemplo, que iban a haber malas condiciones del tiempo, algo que lo hemos dicho reiteradamente y lo han dicho también los guías turísticos acá. También es parte del autocuidado, la responsabilidad de los turistas que llegan acá y suben. Pero bueno, uno podría esperar también que la autoridad que está encargada de la custodia del parque, como en este caso es CONAF, tuviera personas que fueran asesorando a quienes van subiendo a la alta montaña de las condiciones que se iban a vivir ese día. Bueno, había elecciones, evidentemente no había un turno dispuesto para poder reemplazar a las personas que tenían que votar. Todo eso lo va a tener que tener en consideración el Ministerio Público a la hora de buscar alguna responsabilidad penal. Escuchemos lo que dijo Chris Aldrich acá en Puerto Natales cuando terminó esta declaración ante la Policía de Investigaciones y salió y conversó con los medios de comunicación. It was obviously a horrific experience. It shouldn't have happened to anyone. We are really traumatized, we're sleep deprived. We are in shock still. We weren't told about the bad weather by any park officials. They told us that it was normal and it was fine and the pass was open and safe to proceed. I think the main thing to say is that these deaths could have been preventable. Personally, I believe there was a system of failures in the park amongst the authorities, and there are definitely things that can be learnt from this to prevent these kind of tragedies happening in the future. Rangers were not there on the day that we arrived at Los Perros, the day before we went into the pass. The Rangers were not there. Max, bueno, tú estás en el lugar y me gustaría saber qué has podido averiguar acerca de los protocolos que hay al momento de visitar el parque. ¿Es llegar y pasar? ¿Hay que inscribirse en una lista? ¿Hay que pedir autorización? ¿Puedo ir yo solo sin la presencia de un guardia? ¿Tengo que demostrar si tengo experiencia para poder enfrentar un circuito de este tipo? ¿Cuáles son los protocolos que hay que seguir en el lugar para finalmente evitar justamente que pase algo así? No, no hay ningún protocolo que te restrinja el acceso, por ejemplo, por no tener conocimiento de alta montaña o por alguna dificultad física. Lo que sí hay un acceso controlado en el cual está la empresa concesionaria que tiene alguno de los refugios, está CONAF también, y ahí tú puedes pedir algún tipo de sugerencia. Hay personas que llegan de forma particular en buses, como uno cuando va a mochilear a algún lugar, por decirlo así, pero hay otras personas que vienen en un tour guiada por un guía turístico, y esas personas son las que van a hacer los tramos más largos, las que van por el día a hacer la ruta base, como se le llama, que se hace prácticamente subiendo muy temprano en la mañana y bajando casi al atardecer. Dicen que no necesitan guías porque es una ruta fácil, de fácil acceso y por la cual transita mucha gente, pero la ruta que realizaron estos turistas, que lamentablemente perdieron la vida, estas 5 personas de nacionalidad, 2 mexicanas, 2 alemanes y esta ciudadana británica, tenían que haber tenido probablemente el asesoramiento de un guía, la previa visualización también de las condiciones climáticas que habían ese día, pero claro, lamentablemente no había nadie abajo que los pudiera asesorar de lo que iban a pasar, alguien que les dijera probablemente, porque nosotros conversamos con algunos guías, que para ir a ese lugar había que tener a alguien que conociera el lugar, que tuviera una radio portátil, por ejemplo, que es uno de los pocos instrumentos de comunicación con los cuales uno puede avisar en caso de una emergencia, porque el resto es llegar a los refugios, pero los refugios están distantes en el sector de Perros, donde ocurrió esta tragedia, de 8 a 10 kilómetros uno del otro. Y con este viento blanco que decían te pega en la cara como si te estuviera pegando una piedra, con las pocas condiciones de visibilidad es muy difícil llegar a los refugios. Esta persona se salvó realmente gracias a que tenía todavía
fuerzas para llegar a un lugar en el cual pudo tomar cobijo. Lamentablemente las otras personas no pudieron refugiarse. Sigamos escuchando declaraciones de personas que están vinculadas acá a la actividad hotelera en la región de Magallanes, principalmente acá en Puerto Natales, donde está el Parque Nacional Torres del Paine, porque claro, acá a partir de esta tragedia se va a tener que empezar a pensar claramente ya, Roberto, en algún protocolo que permita a los turistas subir informados si es que van a hacer la ruta de la O, la ruta de la W, que son las más complejas y en las cuales tú tienes que acampar arriba en la cordillera. El refugio, que es administrado por un privado, sabe que no puede dejar vacío un puesto de trabajo, pero como hay muchas personas que no son de Magallanes o que son de Punta Arenas y se encuentran trabajando, tienen que justificarse, ¿no es cierto? Bueno, pero este año no nos dieron esa posibilidad porque tenía que ser presencial. Optaron muchos de los hoteles, de los trabajadores, de mantenerse en su puesto de trabajo. ¿Y cuál era la solución? Porque yo les decía, tiene que haber otra solución, me tienes que entregar otra alternativa con estos casos que son extremos, que no se dan en otro punto del país. Y ahora, cuando pasó esto de los guardaparques, ¿sabes qué me quedó totalmente claro? O sea, ¿qué otra solución tenía ese guardaparque que pagar una multa? No es que solo con las elecciones quedó desocupada la guardería de CONAF, sino que todos los lunes queda desocupada la guardería de CONAF por los cambios de rol, de turnos. Eso no sucedía así antes. ¿Le doy mesas de picnic? No, la verdad que no, porque las pocas mesas de picnic que hay son concesión. ¿Le doy servicio de guía? No, porque los guías somos particulares. Entonces la gente no entiende mucho a dónde va esa plata. Bueno, durante la jornada de ayer con Pedro Fica pudimos registrar la llegada de las últimas personas que fueron evacuadas o rescatadas desde algunos refugios, que llegaron por tierra a través de algunas ambulancias hasta el hospital base de Puerto Natales. La mayor parte no quería conversar, la verdad estaban molestos porque desde un comienzo se les dijo que solamente se iba a evacuar a la gente que tenía problemas de salud grave, por lo menos eso se iba a hacer vía aérea, y que ellos iban a tener que esperar o incluso evacuar por sus propios medios. Por eso ellos comenzaron a viralizar esta situación y fue así como las autoridades finalmente tomaron la determinación de traer a estas personas que no quisieron voluntariamente atenderse ni constatar lesiones en el hospital de Puerto Natales y se fueron. Por lo tanto, termina acá ya el proceso de extracción de las últimas personas de estos turistas que quedaron atrapados con esta tormenta de nieve y vientos de casi 200 kilómetros por hora. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial en la zona, contando que ya afortunadamente las últimas personas fueron evacuadas desde los refugios. El día de ayer terminó también la evacuación de las personas que se encontraban en tránsito en el sector de Macizo Paine. Fue evacuación vía terrestre, llámese camioneta. Llegaron al hospital de Puerto Natales en la noche de ayer, ahí donde se gestionó con el municipio para levantar un albergue para las personas que no tenían dónde pernoctar. También se les ofreció atención de salud preventiva y la primera atención psicológica y, por cierto, también la facilitación para quien lo requiriera, el contacto y con su respectiva autoridad consular. Damos, como decía, cerrada la emergencia. Todas las personas que fueron atendidas ya están dadas de alta y ahora los pasos que viene, por cierto, es toda la tramitación respecto a la repatriación de los cuerpos, que también está avanzando en conversaciones entre el Servicio Médico Legal, también las autoridades consulares de México, Gran Bretaña y Alemania. Bueno, acá todos coinciden, compañeros, en que hay una gran cantidad de recursos que ingresan al Parque Nacional Torres del Paine. Cerca de 500.000 de personas visitan anualmente este lugar, pero claro, los fondos son redistribuidos entre todos los parques del país. Ellos dicen, bueno, si acá se generan tantos recursos, se podría dejar a veces el centralismo, dotar de más recursos a CONAF para tener no solamente más guardaparques, sino guardaparques que estén preparados, capacitados con... Por ejemplo, incluso nos decía un guía ayer, un helicóptero acá en la zona destinado exclusivamente al rescate de personas que quedaran atrapadas cuando todavía hubiera una ventana de buen clima antes que empezaran estas tormentas de nieve, para de esta forma evitar tragedias como esta. Seguramente, Pati y Roberto, se van a sacar muchas lecciones de esto. Lo decía ayer el delegado presidencial, no solamente hay una investigación del Ministerio Público, una investigación penal, sino que hay investigaciones administrativas con respecto a responsabilidades de personas de instituciones que debían estar en este lugar y no estaban. Y eso claramente, dicen todas las autoridades, es
por un tema de recursos. No hay recursos para tener guardaparques en cada punto donde llegan los turistas, por lo tanto, solo está el registro al principio, donde tú pagas una entrada y posteriormente cuando te devuelves sales de ese registro y ahí se tiene conocimiento de que tú ya saliste del parque bien sano y salvo. Pero eso aparentemente no pasó el día domingo, estas personas no se registraron y eso generó que se desconociera que ellos estaban arriba cuando se genera esta emergencia. Sí, va a generar ahí varios temas a resolver. ¿Qué pasa? ¿Cómo se coordina la administración? Esto tiene que ver con una empresa privada, que esto está concesionado, pero por otro lado también tiene un rol CONAF, que es público. Varias de esas dudas yo creo que se van a tener que ir resolviendo con el paso de los días. Max, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Max.